Saludos, Dios les bendiga a todos. Les habla Ramón Luis Molina. Este es tu canal. ¿Qué dice la Escritura? Hoy quiero reanudar un estudio que estuve dando acerca de la fecha del 1914 que profetizaron los testigos de Jehová. Quiero decirle que los testigos de Jehová, esa organización comenzó con Carlos Russell y originalmente no se llamaban testigos de Jehová, se llamaban estudiantes de la Biblia. Y todavía en la actualidad usted habla con un testigo de Jehová y ellos de alguna manera le hacen entender a ustedes que ellos son estudiantes de la Biblia. Y yo debo de percibir que cuando una persona me dice a mí que es un estudiante de la Biblia, es una persona que se profundiza en las escrituras, que hace las investigaciones pertinentes de los temas, para entonces, a través de la escritura, la razón, la lógica, llegar a unas conclusiones. Naturalmente, un estudiante de la Biblia no es un crédulo. Un crédulo es una persona que cree en todo lo que le dice y no profundizan, investigan si eso que le están diciendo es verdad o no es verdad. Dudo totalmente de que los testigos sean estudiantes de la Biblia. Primero, porque el fundamento de la fe de esta organización está basada en una profecía supuestamente bíblica que Carlos Russell trajo en aquel entonces. Y fue el cumplimiento del 1914 como la venida de Cristo, la parucía, la presencia espiritualmente. Yo me pregunto con toda honestidad y a través de estos medios quiero saber si un testigo me puede explicar a mí verdaderamente si hizo la investigación debida relacionado con esa fecha y esos números para llegar a esa conclusión, o simplemente fue un crédulo que oyó que en el 1914 había venido Jesucristo porque ocurrió una guerra, la Primera Guerra Mundial. Ahora, fíjense, yo les voy a explicar a ustedes cómo surgió el 1914 y les voy a demostrar que el 1914 es una profecía incierta y no es verdadera, que los argumentos que se han traído a través de todo el tiempo ha sido una pura mentira. Lamentablemente, en base a esa mentira, los testigos han seguido incrementando la mentira hasta el sol de hoy. Por eso es que dicen tantas cosas y ninguna ocurre porque está basado en una mentira. Bueno, lo que argumenta los escritos de los testigos de Jehová es que Russell, bajo una investigación que voy a hacer, ¿verdad?, simplemente pasar por encima poco a poco, dijo que en el 607 fue la caída de Israel bajo Babilonia con Nabucodonosor y que fue destruido el templo. Y que desde el año 607 se hablaron de unos tiempos, de 7 tiempos, que él los compara con 2520 años, y del 607, 2520 años nos llevan al 1914. Ahora, lo real es, cuando usted estudia los escritos de Russell, es que Russell decía que este evento ocurrió en el año 606, no en el 607 como dicen ahora. Él dijo que fue en el 606 antes de Jesucristo. También quiero decirle que en el tiempo antiguo los años iban descendiendo. Por ejemplo, 606, 605, 604, hasta llegar al 2, y del 2 entraba el 1 y subían, ascendían, como está ascendiendo hoy en día. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es ¿por qué si Russell había dicho que era en el año 606, hoy dicen que es en el año 607 que ocurrió eso? Russell murió creyendo que fue el 606 y que se terminó los 2520 años en el 1914.
Ahora, cuando usted va a un libro, al libro Apocalipsis, en la página 105, dicen que los estudiantes de aquellos tiempos no se habían dado cuenta, es decir, Russell no se había dado cuenta de que no hay año cero entre antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Es decir, que Russell no sabía que cuando iba descendiendo y llegaba al 1, no caía al 0 y después empezaba en el 1. No, él no lo sabía porque descendía hasta el 2 y después iba 1, 2 para arriba, pero no existía el 0. Como no existía el 0, cuando hicieron la investigación necesaria, tuvieron que ajustar. ¿Por qué? Porque del año 606, 2520 años, caerían en el 1915, no en el 1914, porque no hay año cero. Al ellos percatarse de esta realidad, de que había un error por parte de su líder, entonces, bajo esa investigación, hicieron unos ajustes. ¿Cuál fue el ajuste? Que entonces dijeron que no fue en el año 606, que fue en el año 607. Naturalmente, aquí hay falta de honradez en el proceso, porque Russell, la fecha que dijo que había caído Babilonia, Israel a las manos de Babilonia, fue en el 606. Y de 606 es que tira la fecha para llegar al 1914. Si no hay un año cero y había un error de un número, lo natural y lo racional y lo honesto fuera que entonces corrieran un año hacia adelante y naturalmente llegaría al año 1915 porque tenía que ser para adelante, no podía ser para atrás, y llegaba al 1915. Por no aceptar eso, entonces determinaron decir que fue en el año 607 y no en el 606, porque si tiraban del año 606, llegaba al 1915 y ellos están locamente abrazados al año 1914. Y ahí fue donde empezaron todas las mentiras que hasta el sol de hoy siguen circulando. Ahora bien, una de las cosas que tenemos que ver es que entonces la cronología de los testigos de Jehová tuvo que ser alterada. Por ejemplo, miren lo que les quiero decir. En su libro Nuevo Cielo y Nueva Tierra, Adán aparecía creado en el año 4025 antes de Jesucristo. Páginas 71 y 366. Pero luego en el libro Babilonia la Grande ha caído, página 271, pusieron la fecha, era 4026 antes de Jesucristo. Es decir que en vez de decir 425, que era lo que había dicho, tuvieron que 4025, subieron uno más porque tuvieron que alterar toda la cronología que ya habían hecho de antemano. No fueron honestos en eso y tuvieron que alterar todo eso. Por eso es que en vez del 606 pusieron el 607. Entonces, en vez del 4025, empezando la cronología, tuvieron que poner 4026. Algo que fue totalmente una mentira. Es claro que a través de los descubrimientos históricos han podido fijar que el reinado de Nabucodonosor comenzó en el año 605. Eso es lo que dicen los historiadores. Antes de Jesucristo. Y es partiendo de esta fecha que han podido fijar la caída de Babilonia en el año 539 antes de Jesucristo. Los historiadores seglares llegaron a la investigación de que Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, comenzó a reinar en el 605. Y entonces, basado en esa fecha, es que ellos determinan que él terminó, Babilonia cayó en el año 539, fue la caída de Babilonia. ¿Cómo ellos hicieron esa investigación? Bueno, para determinar esta fecha, tuvieron que tener en cuenta los reyes que reinaron desde Nabucodonosor hasta el último. Y del mismo modo, partiendo del año 606, que fue la ascensión de Nabucodonosor en Babilonia,
han podido fijar la fecha de la destrucción de Jerusalén en el año 586. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia decía que en el año 19 de reinado de Nabucodonosor, en ese año fue la destrucción del templo. Es decir, si Nabucodonosor empezó a reinar en el 605 y su año de ascensión fue 606, usted le viene y le resta 606, 19 y caen en el año 586. Entonces, los historiadores seglares son los que dicen que en el año 586 fue la destrucción del templo. Naturalmente ponen a veces 586 o 587 antes de Cristo fue la destrucción del templo. En todas las enciclopedias, en toda la información arqueológica que yo he investigado, todos están en acorde con esos años que presentan los historiadores. No existe ninguna fuente fidedigna de confianza de la arqueología, de historiadores que digan que eso ocurrió en el año 607. No existe solamente la cronología de los testigos de Jehová, que es una cronología falsa, no es verdadera. Ahora bien, todas estas fechas tienen armonía naturalmente con los datos bíblicos, porque al ellos saber que Nabucodonosor comenzó a reinar en el 605, pues acuden a la Biblia que dice que el año 19 después de Nabucodonosor ocurrió la destrucción del templo, y eso los lleva al año 586 antes de Cristo. Naturalmente, lo que tenemos que ver es esto. Todas estas fechas están en armonía con los datos bíblicos. En cambio, los testigos de Jehová alteran el contenido de los historiadores y los arqueólogos en cuanto a la historia se refiere. Si ellos dicen que los historiadores están equivocados, entonces tienen un tremendo problema, porque la cronología de ellos fue cogida por los historiadores seglares, especialmente el año 539, cuando fue la caída de Babilonia. Entonces, miren esto. La Biblia prueba contundentemente que los 70 años que habló Jeremías referente al cautiverio comenzó en el primer año del reinado de Nabucodonosor, y no cuando Sedequías y el templo fue destruido, que fue aproximadamente en el año 586. Es decir, los 70 años empezaron en el 606 de el reinado de Nabucodonosor. Usted coge y le resta 606, los 70 años, y naturalmente los lleva al año 539. Ahora, ¿cómo es que los historiadores logran la fecha del 539 como el año que cayó Babilonia? ¿De qué forma? Pues ahora les voy a decir cómo fue que los historiadores llegaron a esa conclusión. Y esto que yo le estoy diciendo está en los libros de los testigos de Jehová. Ellos mismos lo admiten. Lo que pasa es que ellos tienen un juego de palabras para que tú no veas realidades. Pero yo te voy a decir la realidad. Gracias a los historiadores que con la ayuda de la arqueología han podido fijar algunas fechas. Según lo descubierto, el año 37 de Nabucodonosor correspondía al 568-567 antes de Jesucristo. Lo primero que los historiadores encontraron fue que el año de Nabucodonosor de 37 años, según la investigación de ellos, de reinado de Nabucodonosor, fue en el 568 o 567. ¿Cómo se consiguió eso? Eso se consiguió con una tablilla que contiene detalles astronómicos y el canon de Ptolomeo. En el libro Venga a tu reino, página 186, se habla acerca de eso, de esa tablilla que consiguieron los arqueólogos, los historiadores. En esa tablilla decía que Nabucodonosor, en el año 37 de Nabucodonosor, era el 568, correspondía al 568 o al 567. Ahora,
al encontrar los historiadores esta información que decía que el año 37 de Nabucodonosor correspondía al 568 y 67 antes de Jesucristo, entonces ellos llegan al año del comienzo de Nabucodonosor. Es decir, 568 era el año que supuestamente era el año 37 de Nabucodonosor. Pues a 568 le suman 37 y llega al 605, porque el 568 era el año 37 del reinado de Nabucodonosor. De manera que ellos llegan al 605. Por lo tanto, el comienzo del reinado de él fue en el año 605 antes de Jesucristo. Luego los historiadores dependen de una cita de Beroso contenida en Flavio Josefo, en donde se mencionan los reyes que reinaron después de Nabucodonosor. Y entonces, después del 605, cuando reinó Nabucodonosor, ellos encuentran que todos los reyes que reinaron, entre todos, reinaron 66 años. Así que a 605 le restan 66 y llega al 539. Es decir, que el 539 surge del 68 o 67. No, déjame ver, sí. Del 568 es que surge que llegan al 605 el reinado, le restan los 66 reyes que hubieron y llegan al 539. De manera que con toda esta información nos lleva al 539 como la conquista de Babilonia. Y para llegar al 539 como la conquista de Babilonia, esto se logra gracias al hallazgo de la tablilla que consolidaba el año 37 de Nabucodonosor como el 568 o el 567. No fue que ellos encontraron la caída de Babilonia en el 539 de Nabucodonosor primero, no. Ellos consiguieron primero el año 37 de Nabucodonosor con una información que decía que en el año 568 o 67 fue el 37 de Nabucodonosor. Le suman 37, llega a 605. Restan todos los reyes que reinaron 66 años completos y los lleva al 539. Tan sencillo como eso. Eso fue lo que pasó. De manera que el 539 es la caída de Babilonia y gracias a los 37 de Nabucodonosor fue que llegaron ahí. Por tanto, si uno acepta el 539 como la caída de Babilonia, que es lo que han hecho los testigos y lo cogieron de los historiadores seglares, tienen que aceptar las demás, porque gracias a los demás fue que vino el 539. Pero ellos dicen, no, fue en el 539 la caída de Babilonia. Y entonces tiran hasta el 537, le suman 70 años y dice que fue en el 607. No, los 70 años, empiezan desde el 605 de Nabucodonosor. Es decir, que desde el 605 de Nabucodonosor comenzaron los 70 años. A 605 le restamos los 70 años, ¿verdad? Y nos lleva al año 535 o 536 antes de Jesucristo. Bueno, esto es bien interesante porque basado en esto, los testigos de Jehová tienen una fecha de una cronología inexacta, no es verdadera. Fue una mentira, fue un engaño. Por eso fue que cuando llega el 1914, ese mismo año, Russell dijo, en octubre va a ser la destrucción de los gentiles, va a ser la destrucción de la cristiandad, va a ser la destrucción de los gobiernos, va a venir la guerra de Armagedón y empezará el milenio. Y se quedaron esperando. Y no vino. Russell muere en el año 1916. Después viene Rutherford y comienza con otro desfile de mentiras, hablando de los ungidos y de los que están resucitando, cuando la Biblia no habla nada de eso. Y luego dice que en el año 1925
iban a resucitar los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, y se le ocurrió una tremenda idea, hacer una casa hermosa en San Francisco, California, que se llamaba la Casa de los Príncipes, porque cuando los patriarcas resucitaran iban a vivir ahí. Bueno, los patriarcas no vivieron, pero Rutherford vivió allí y murió allí. Es decir que fue una mentira, fue un engaño. Pero del 1914, que es el fundamento totalmente destruido, tiraron la generación que no pasaría. Y esa generación está basada en el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robusto 80. Y ellos dijeron que desde el 1914 empezaría esa generación. Y de hecho, ellos dijeron que por lo menos los que tuvieran 15 años en ese entonces verían la destrucción. Cuando pasaron los años del 1914 y los 70 años que se suponen que eran en el 1984, no ocurrió. Y cuando llegó el 1994, no ocurrió la generación que no pasaría. De hecho, en la revista Despertar, creo que fue, decía cuando usted entraba que esa revista estaba hecha basado en la esperanza de retorno de Jesucristo que ocurriría en la generación que no pasaría. Cuando pasó, pues cambiaron el contenido y quitaron eso, que lo tuvieron pues poniendo por muchos años. Esa generación pasó y no ocurrió nada. Llegó Frank y dijo que en el 1975 se cumplirían 6.000 años de historia y que después de 6.000 años, pues lo natural sería que viniera el milenio para ser el 7, que es el número perfecto de Dios. Y aunque no directamente dijo que venía, dio a entender que podía llegar al Armagedón en el 1975. He oído algunos activistas que dijeron que ellos estaban en la organización y ese año esperaron Armagedón y no ocurrió. Posteriormente entonces, como la generación pasó, pues se le ocurre la gran idea de los traslapados, diciendo que un traslapado es uno que haya visto uno que era de la generación del 1914 y entonces como continuar él. Lo que pasa es que ellos habían dicho que los traslapados o los ungidos que pertenecen a los traslapados era hasta el 1935, que después del 1935 no había más ungidos. De hecho, el cuerpo gobernante que hay hoy en día, ninguno es ungido en verdad, porque fueron ungidos después del 1935. Y esa generación de los traslapados también pasó. Ahora están forcejeando, tratando de decirle al pueblo que esperen al Armagedón. La iglesia no espera al Armagedón, hermano. La iglesia espera la redención. La iglesia espera el advenimiento. La iglesia espera la parucía. La iglesia espera la presencia. La iglesia espera la venida de Jesucristo. Eso es lo que está esperando la iglesia. No Armagedón. Porque Armagedón es la ira de Dios y Dios no está irado con la iglesia. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El fundamento de la Watchtower, los testigos de Jehová, es fallido, es una mentira y es un engaño. Es un reino imaginario. Solamente está en la mente de crédulos. Porque un estudiante, lo primero que hay que hacer, si yo no tuviera religión alguna, y un testigo de Jehová me encuentra en camino y me dice, en el 1914 vino Cristo, yo le diría, pero es que yo nunca he oído eso, ni nunca vieron eso. Y le diría, no, dame la información correcta, no basado en unos libros con unas mentiras, no, es bajo la cronología de los expertos, de los que saben, de los que conocen, y dime si eso fue verdad. Si hacen esa investigación, se cae todo. En las redes hay un grupo de apologistas de los testigos de Jehová. Yo quiero que uno de ellos me diga qué fuente fidedigna y de confianza hay fuera de los testigos de Jehová que diga esa mentira. Bueno, ha sido un placer.
Dios te bendiga. Te invito a que te suscribas a mi canal. Llevaré mensajes que te serán de mucha ayuda. La paz y la gracia de Jesucristo esté con todos ustedes. Bendecidos.